Buenas tardes, soy Jesús Niño, cursante de Derecho Administrativo. Mi tema es potestad organizativa. La Constitución de 1999 establece una serie de normas de control y equilibrio de poder que limita su ejercicio y garantía que los órganos de los representan mantengan el orden jurídico, por la importancia que tiene que la actividad pública sujeta a la ley, en su carácter integrador de la Constitución. El poder público es una potestad constitucional que viene dada de la soberanía para el ejercicio de la voluntad colectiva. Es ejercida a través de sus representados, elegidos para tal fin, contemplando en el artículo 5 de la Constitución. En el mismo título 4 sobre el poder público, allí se establece la organización, la funcionalidad de los órganos del Estado. Además de estos se encuentran limitados por la separación de poderes, la ley establecida en la Constitución y en el artículo 2, en el que se indica que se constituyen en un Estado social de derecho, de justicia, donde se define la sujeción a la ley. De igual forma, en el artículo 7 y 137 de la Constitución, para organizar los poderes del Estado de la Constitución, establece en el título 4, capítulo 1, del artículo 136 al 298. En este se evidencia la teoría francesa planteada por Montesquieu, la limitación del Estado a través de la separación de poderes y la legalidad. En el artículo 136 establece: se distribuye en poder público, en poder municipal, en poder estatal, el poder nacional y a su vez el poder nacional. Se divide en legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral. Allí también se refiere a las ramas del poder. Tiene funciones propias, como también se menciona la colaboración que debe existir para ellos, para los fines del Estado. También se sustenta en la teoría gradualista o doctrinal del derecho puro de Kelsen. Kelsen nos indica o nos dice que es toda función del Estado una función creadora del derecho. También se le llama teoría de formación del derecho. En esta, la forma de la norma de orden más elevada determina a la de grado inferior. La administración, entonces, es una función de un complejo orgánico regido por leyes, en las cuales está sometida por orden jerárquico o actividad realizada por el Ejecutivo, es decir, por los órganos del poder en conjunto, órganos estatales para la organización del Estado. Se requiere facultades o actitudes para obrar con esta fuerza ordenadora y coactiva dada constitucionalmente y legalmente para moldear el mundo de los administrados a los fines del Estado. Se refleja en el principio de legalidad establecido en el artículo 137 de la Constitución, referido
a referido a la Constitución, definirá las atribuciones de los órganos que ejercen el poder público, a las cuales deben sujetarse la actividad que realicen. Y las actuaciones contrarias a este están sometidas a control, según lo establecido en el artículo 334, y la jurisdicción administrativa de igual está sujeta en el artículo 259. Por eso, la organización del Estado, la organización del poder público en Venezuela es la siguiente: Poder Público Nacional, Poder Legislativo. A través de la Asamblea Nacional se encuentran los artículos 186 al 224. El Poder Ejecutivo, a través del presidente y el Consejo de Ministros, establecidos en los artículos de la Constitución de 225 al 252. El Poder Judicial, representado en el Tribunal Supremo de Justicia, contemplado en los artículos 253 al 272 de la Constitución. Allí se establece su estructura como sus funciones específicas. Poder ciudadano o moral, a través del Consejo Moral, que a su vez se subdivide en la Fiscalía, Defensoría del Pueblo y Contraloría General, establecido en los artículos 273, 291. El Poder Electoral. El Poder Electoral está representado por el Consejo Nacional Electoral, cuya función, atribuciones se encuentran contemplados en los artículos 292 al 298 de la Constitución. El Poder Estatal, constituido por el gobernador, y el Consejo Legislativo y la Contraloría del Estado, establecidos en los artículos 159 al 167 de la Carta Magna. El Poder Municipal está constituido por el alcalde, Consejo Municipal, la Contraloría Municipal, establecido en los artículos 168 al 186 de la Constitución. En algunos casos se menciona a los consejos comunales, aun cuando estos no se encuentran en la Constitución por haber sido creados posteriormente. También se encuentran en otras entidades políticas territoriales que establecen el artículo 16 de la Constitución, en las cuales se destacan los distritos metropolitanos, cuyos órganos ejercen el poder municipal. La Asamblea Nacional tiene atribuida la titularidad de la potestad organizativa en materia de organización de los municipios y demás entidades locales, con la obligación de establecer diferentes regímenes para dicha organización, según el artículo 169. En cuanto a la Constitución, esta atribuye a la Asamblea Nacional potestad organizativa con respecto a la administración pública nacional, al asignarle la competencia genérica para legislar en la materia de competencia nacional, según el artículo 187, numeral 9, definido en el artículo 156
como de la competencia del Poder Público Nacional las siguientes materias que tienen relación con la organización y administración pública en sentido general. En el ordinal 8 de la organización de la Fuerza Armada. En el ordinal 10 de la organización del Distrito Capital. Y se da dependencia y de las demás dependencias federales. En el ordinal 31, la Organización y Administración Nacional de Justicia, del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo, y el ordinal 32 de la Organización de los órganos de poder público nacional y demás órganos e instituciones nacionales del Estado. Además, expresamente se le atribuye competencia en materia de organización administrativa respecto a otros órganos del poder público nacional, como los del poder ciudadano en general, en el artículo 273, y en particular la Contraloría General de la República en el artículo 293 y los del poder electoral. En el artículo 292 y la Procuraduría General de la República, en el artículo 247, que está integrada del Poder Ejecutivo Nacional, entre otras atribuciones. En el segundo principio fundamental que rige para todos los órganos del Estado, es decir, que ejerce el poder público y por supuesto para la administración pública, es el regulador en el artículo 139 de la Constitución, que recoge otra norma tradicional de nuestro constitucionalismo. Es en el principio de la responsabilidad individual de los funcionarios públicos, en el referido poder público. En el ejercicio del poder público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder, o por vicio de la Constitución, de la ley, de los funcionarios, cuando en el ejercicio del poder público cause daños, puede originarse por abuso de poder, es decir, por el llamado vicio de la causa de los actos estatales, falsos supuestos, por ejemplo, la desviación de poder, que es el vicio de la finalidad del acto estatal, al usarse el poder conferido para perseguir fines distintos a los establecidos en la norma que atribuye. Sin embargo, la expresión ciudadana por particulares, agregando que en su actuación la administración pública debe dar referencia a la atención de los requerimientos de la población y a la satisfacción de sus necesidades. Así también se encuentra en el artículo 19 de la Constitución garantizar a todas las personas, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible
interdependiente de los derechos humanos. Los poderes públicos se rigen por los principios de competencia, la obligatoriedad de las competencias. La competencia otorga a los órganos, entes de la administración pública, es obligatorio el cumplimiento y debe ser ejercida bajo la condición, límites y procedimientos establecidos legalmente. La competencia y nulidad. Toda actividad realizada por sus órganos manifiestamente incompetentes o usurpadas competencias, es decir, por la violación constitucional o contrariedad de derecho. Dicha responsabilidad se refiere a los actos que se dicten en orden o que se ejecuten o que menoscaben los derechos constitucionales. Puede ser responsabilidad civil, puede ser responsabilidad penal y administrativa. Otro principio es de la responsabilidad patrimonial del Estado, es decir, de las personas jurídicas estatales, básicamente que resultan de la atribución vertical del poder público, república, estado y de municipio, por los daños y perjuicios que causen los funcionarios en ejercicio de sus funciones, establecido en el artículo 259, que indica la atribución a los tribunales y jurisdicción contencioso administrativo, competencia para dictar sentencias, condenas al pago de suma de dinero y a la separación de daños y perjuicios originados, responsabilidad de la administración. El principio de la finalidad y la función pública establece que la administración pública está al servicio de los ciudadanos. Eso está en el artículo 141, lo que reitera el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, constituyendo sin por el quien carece de autoridad pública por quien carece de autoridad pública es nula y su defecto se tendrá por inexistente. Eso está en el artículo 26. Se recoge así. El principio establecido en el artículo 138 de la Constitución. La asignación genérica de competencias. La asignación genérica de competencia, en el caso de que una disposición legal o administrativa otorgue una competencia a la administración pública sin especificar el órgano o ente que debe ejercerla, se entiende que corresponde al órgano de la administración pública central con competencia en razón de materia. De existir un ente con competencia en razón de materia, le corresponde a esta el ejercicio de dicha competencia. Eso está en el artículo 27, sobre la desviación de competencia. La Ley Orgánica de la Administración Pública establece los siguientes mecanismos de desviación de las competencias: la descentralización, la desconcentración, la encomienda de su gestión, la delegación y la descentralización político-territorial, y con el propósito de profundizar
la democracia y de incrementar la eficacia y o sea, eficiencia y eficacia de la gestión de la administración pública. En el artículo 30 de la Ley Orgánica Administración Pública dispone que se puede descentralizar competencias y servicios públicos de la República a los estados y municipios, y de los estados a los municipios de conformidad con la Constitución y la ley. La desconcentración administrativa, las transferencias de competencias. En el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública dispone que se puede adaptar su organización a determinadas condiciones de especialidad funcional y de particularidad territorial, transfiriendo atribuciones de sus órganos superiores a sus órganos inferiores, mediante actos normativos de conformidad con la presente ley. La potestad de control. Los ministerios u otros órganos de control nacional, estadales, de los distritos metropolitanos o municipales respecto a los o descentralizados de sus atribuciones se encuentra en el artículo 197 de la Ley Orgánica de la Administración Pública. La encomienda de gestión. Los órganos de adscripción de entes descentralizados funcionalmente en su administración pública nacional de los estados es los distritos metropolitanos y de los municipios encomiendan un total o parcialmente la realización de actividades de carácter material o técnico de determinadas competencias a sus respectivos respectivos entes descentralizados. Funcionalmente, por razones de eficacia, cuando se posean los medios técnicos para su desempeño de conformidad con la información que determina la Ley Orgánica de la Administración Pública y su reglamento. En su artículo 39, el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública autoriza al presidente de la República y al vicepresidente ejecutivo, y los ministros y viceministros, los gobiernos, los gobernadores, los alcaldes, los superiores jerárquicos, los órganos y entes de la administración pública, para delegar las atribuciones que les estén otorgadas por la ley a los órganos y funcionarios inmediatamente. Bajo su dependencia de conformidad con las formalidades que determinen la Ley Orgánica de la Administración Pública y su reglamento, según el artículo 33, 34, 35, 36, 37, 38 y el 42. La vocación. La vocación en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública autoriza
al presidente de la República, al vicepresidente ejecutivo, a los ministros, a los viceministros y a los gobernadores, a los alcaldes y a los superiores jerárquicos de los órganos siguientes de la administración pública para poder abocarse al conocimiento y resolución de asuntos cuya resolución corresponde ordinariamente o por delegación a sus órganos jerárquicos subordinados por cuanto razones de índole técnica, económica, social, jurídica o de interés público haga pertinente. Las instituciones de naturaleza privada para su estructura y objetivo, fines, intereses, se adaptan más flexiblemente y con mayor rapidez a los cambios de las ideas, de la realidad, de los valores de la administración y de la información, tanto de los gerentes públicos que deben sacar provecho de la incertidumbre y de la complejidad del mundo de hoy. Porque de lo contrario se genera, como se ha generado, una pérdida de confianza en el Estado y en sus instituciones y líderes. A lo anterior exige la revisión de los postulados orientadores de la gerencia pública venezolana, especialmente en el área de administración de personal en las últimas décadas, pues existe una crisis de sus paradigmas, una resistencia al cambio, para una parálisis paradigmática en la cual se debe ser superada o debe observar en la necesidad de dejar atrás la verticalización orgánica de sus estructuras administrativas. El modelo de análisis altamente regionalista y mecanicista, características tradicional de la gerencia en la etapa de la modernidad. Por ello ese modelo se ha visto fracasado y colapsado. Por lo tanto, no genera respuesta ni aporta soluciones ni alternativas a esta, y está anclado en explicaciones rutinarias y certeras, incapaces de soportar las exigencias del avance acelerado de la tecnología, de la diversidad, de la globalización y de la virtualización, de las formas posmodernas, del cambio de las reglas formales e informales reguladoras de la conducta de los actores, hace surgir otra forma de explicar los fenómenos y la aparición de nuevos paradigmas que reduce la realidad del individuo y que genera un choque de conflictos entre los intereses individualistas y los intereses colectivos. Gracias.